Vivimos en un mundo que está dispuesto a creer en muchas cosas absurdas, pero que niega la existencia del Señor Jesús. Por eso, los cristianos debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe con pruebas y argumentos sólidos, evitando discusiones infructuosas. Por esta razón, amados hermanos, analicemos 7 descubrimientos arqueológicos que muestran la existencia de Jesús. Número 1. Osario de Santiago. El Osario de Santiago, también conocido como el Osario de Jacobo, es considerado por muchos especialistas como la evidencia arqueológica más importante y directa relacionada con Jesús de Nazaret fuera de la Biblia. Se trata de una caja funeraria de piedra caliza, típica de las prácticas judías del siglo I, utilizada para depositar los huesos del difunto aproximadamente un año después de la muerte, cuando la carne ya se había descompuesto. La pieza cobró notoriedad en el año 2002 cuando el epigrafista francés André Lemaire, de la Universidad de la Sorbona, analizó la inscripción aramea tallada en uno de sus costados, Yaakov bar Yosef Akui di Yeshua, que significa Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Esta fórmula es extraordinaria porque los osarios normalmente solo mencionan el nombre del fallecido y, en algunos casos, el nombre del padre, pero casi nunca el nombre de un hermano. El hecho de que aparezca el nombre Jesús indica que este hermano era una figura ampliamente conocida en aquel tiempo, lo cual coincide perfectamente con Jesús de Nazaret. Los expertos datan el osario alrededor del año 63 después de Cristo, apenas 3 décadas después de la crucifixión. El descubrimiento fue presentado oficialmente en Washington durante una conferencia de prensa convocada por la Biblical Archaeology Review, la revista que publicó el estudio de Lemaire. Este especialista determinó que la caligrafía y el estilo de la inscripción corresponden al siglo I, y análisis geológicos posteriores confirmaron que la pátina, la capa de envejecimiento natural, está presente dentro de las letras, lo que demuestra que la inscripción es antigua y no una manipulación moderna. Aunque surgieron sospechas de falsificación, un juicio de 7 años en Jerusalén concluyó que no existían pruebas de fraude, por lo que el osario fue devuelto a su propietario y su antigüedad quedó reconocida. Hoy, la mayoría de los expertos en epigrafía semítica acepta la autenticidad tanto del osario como de su inscripción. El Osario de Santiago no fue hallado en una excavación arqueológica oficial, sino que apareció en el mercado de antigüedades de Jerusalén, donde circulaba desde mediados del siglo XX. Aún así, los estudios geológicos demostraron que la piedra caliza y la pátina coinciden exactamente con las formaciones rocosas de Jerusalén, lo que indica que proviene de una tumba judía del siglo I ubicada en las colinas que rodean la ciudad. Posiblemente en los cementerios del Monte de los Olivos o del Valle de Cedrón, donde se han encontrado miles de osarios similares. Además, se sabe que este tipo de urnas óseas fue utilizado por los judíos únicamente entre los años 20 y 70 después de Cristo, es decir, el periodo exacto correspondiente a la vida y muerte de Santiago y al surgimiento del cristianismo primitivo. El Nuevo Testamento confirma en varias ocasiones que Jesús tuvo un hermano llamado Jacobo o Santiago. En Mateo capítulo 13, versículo 55, se menciona entre los hermanos de Jesús, y el apóstol Pablo lo identifica claramente en Gálatas capítulo 1, versículos 18 y 19, cuando afirma haber conocido personalmente a Jacobo, el hermano del Señor. Además, el historiador judío Flavio Josefo registra que Santiago fue ejecutado por lapidación en Jerusalén en el año 62 o 63 después de Cristo, lo que coincide exactamente con la datación del osario. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para considerar algo muy importante. La mejor razón que tenemos para creer en la existencia del Jesús histórico
es que existen registros escritos sorprendentemente buenos sobre su vida. Lo que hace esto tan convincente es que muchos de los relatos provienen de autores no cristianos, algunos de los cuales se oponían abiertamente al cristianismo. El doctor Lawrence Mykitiuk, especialista en estudios hebreos de la Universidad de Purdue en Estados Unidos, afirma: durante más de 1000 años nadie afirmó que Jesús no existió. Todas las fuentes no cristianas de la antigüedad reconocen implícita o explícitamente que fue una persona real que realmente existió. Entre estas fuentes destacan el historiador romano Tácito y el autor judío Flavio Josefo. Josefo menciona a Jesús en su extensa obra Antigüedades Judías, escrita apenas 60 años después de la muerte de Jesús. Por su parte, Tácito, uno de los historiadores más respetados de Roma, escribió en sus anales que Cristo, el fundador de la fe cristiana, fue ejecutado bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. A pesar de su desprecio por los cristianos, Tácito confirma de manera independiente que Jesús realmente vivió y murió tal como los evangelios explican. Ese testimonio hostil es altamente confiable desde el punto de vista histórico. Pero no son los únicos. A comienzos del siglo II, Plinio el Joven escribió al emperador Trajano describiendo cómo los cristianos se reunían para cantar himnos a Cristo como a un Dios y para comprometerse a vivir moralmente. Plinio tampoco era cristiano. De hecho, buscaba la manera correcta de castigar a los creyentes. Su carta, sin intención de defender la fe, confirma que Jesús era adorado como una figura real, histórica y divina por una comunidad creciente en todo el imperio. Por lo tanto, amados hermanos, volviendo al osario de Santiago, su mención conjunta de Santiago, José y Jesús en una inscripción funeraria judía del siglo I, refleja un contexto familiar idéntico al que describen los evangelios. Esto confirma que Jesús era una figura histórica tan influyente que su nombre aparece como referencia directa en el registro funerario de su propio hermano. Por esta razón, el osario de Santiago es considerado uno de los testimonios arqueológicos más sólidos y contundentes de la existencia histórica de Jesús de Nazaret, estableciendo un vínculo directo entre la arqueología y los personajes centrales del cristianismo primitivo. Número 2. El papiro mágico griego, PGM-7. El llamado papiro mágico griego, PGM por sus siglas en inglés, Greek Magical Papyri, es una colección de manuscritos de magia, hechizos y rituales usados por magos paganos en Egipto entre los siglos I y IV después de Cristo. Estos textos no tienen relación con el cristianismo ni con el judaísmo, pertenecen al mundo pagano y ocultista del Imperio Romano. Por esa razón, son fuentes históricas extraordinariamente valiosas. Sus autores no eran cristianos, no querían defender la fe y no tenían interés religioso alguno en Jesús. Simplemente reflejan lo que creían sobre los poderes espirituales de su época. Dentro de esta colección, el papiro PGM-7 contiene una de las referencias más antiguas y sorprendentes al nombre de Jesús. En un hechizo para expulsar espíritus malignos, el mago invoca varias divinidades y entidades sobrenaturales, y entre ellas escribe claramente el nombre Isu, Yesú, Jesús, tratándolo como un nombre sagrado con poder espiritual. Este detalle es impresionante porque muestra que los mismos paganos reconocían la autoridad del nombre de Jesús en prácticas de exorcismo. No lo evocaban como figura religiosa cristiana, sino como un nombre poderoso usado para controlar o expulsar demonios. Esto coincide exactamente con lo que dice el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 19, versículo 13, donde magos judíos intentaron usar el nombre de Jesús sin ser seguidores de Cristo. Es decir, el papiro demuestra que este uso sí ocurrió históricamente.
Los papiros mágicos fueron encontrados en el siglo XIX en Egipto y estudiados en profundidad en el siglo XX. El PGM-7 específicamente está datado entre los años 150 y 200 después de Cristo, apenas un siglo después de la crucifixión. Su importancia radica en 3 puntos fundamentales. En primer lugar, el nombre de Jesús aparece escrito en griego, Jesús, dentro de un contexto pagano. En segundo lugar, se usa su nombre como fórmula de poder espiritual, lo que indica que su fama trascendió fronteras religiosas. En tercer lugar, es una referencia no cristiana, lo que refuerza su valor como evidencia histórica. El hecho de que magos paganos invocaran a Jesús en sus rituales confirma que él era reconocido ampliamente en el mundo romano como un personaje real, poderoso y temido en el ámbito espiritual. Para ellos, Jesús no era simplemente un maestro judío, sino un nombre que funcionaba en prácticas esotéricas, algo que nunca habrían inventado los cristianos, porque va contra su fe. Por eso, los historiadores consideran este papiro una prueba sólida de la existencia histórica de Jesús y del impacto que tuvo incluso en tradiciones religiosas ajenas al cristianismo. Número 3. Papiro egipcio Peoxi, 840. El papiro egipcio Peoxi, 840, conocido como Oxyrhynchus Papyrus, 840, es uno de los textos cristianos más antiguos descubiertos en Egipto y contiene una referencia directa a Jesús fuera del Nuevo Testamento. Fue hallado a finales del siglo XIX en la antigua ciudad de Oxirrinco, un importante centro grecorromano ubicado en el Alto Egipto, donde arqueólogos británicos descubrieron miles de papiros enterrados en antiguos basureros y depósitos. Entre esos fragmentos emergió este pequeño texto que, aunque incompleto, conserva un diálogo atribuido a Jesús con una claridad sorprendente. El papiro está datado entre los años 150 y 200 después de Cristo, lo que lo convierte en uno de los testimonios extrabíblicos más antiguos que mencionan directamente a Jesús. Está escrito en griego y pertenece a un género conocido por los expertos como fragmentos de evangelios apócrifos primitivos. Aunque no forma parte del canon bíblico, su valor histórico es enorme, porque muestra que ya en el siglo II circulaban relatos orales y escritos sobre las enseñanzas de Jesús en regiones lejanas como Egipto. El contenido del Peoxi 840 presenta a Jesús hablando con un interlocutor, muy similar al estilo de los evangelios, y lo describe como alguien con autoridad moral, sabiduría y una identidad claramente distinguible. Incluso en su brevedad, el texto exalta a Jesús como maestro y como figura central del mensaje cristiano. Este detalle demuestra que el recuerdo de Jesús no era una invención tardía, sino una tradición viva apenas un siglo después de su muerte. A diferencia de los evangelios canónicos, este fragmento contiene un diálogo único que no aparece en Mateo, Marcos, Lucas o Juan, lo cual confirma que existían múltiples tradiciones tempranas sobre las palabras de Jesús. Sin embargo, el lenguaje, la estructura y la teología del fragmento coinciden con el ambiente cristiano del siglo II, época en la que se copiaban, circulaban y comentaban los evangelios en comunidades de Egipto, Siria y Asia Menor. Lo más importante para la arqueología es que este papiro menciona a Jesús como un personaje histórico real, reconocido por las comunidades cristianas egipcias mucho antes de que el cristianismo se institucionalizara en el Imperio Romano. Es una prueba independiente del Nuevo Testamento que confirma que Jesús ya era objeto de enseñanza, devoción y transmisión escrita en el siglo II. Además, su hallazgo en Oxirrinco demuestra que el mensaje de Jesús había llegado muy lejos geográficamente, extendiéndose por Egipto a través de textos, predicadores y comunidades. Número 4.
Mosaico bizantino de Megido. El mosaico de Megido ha sido descrito como el descubrimiento más grande desde los rollos del Mar Muerto. Según Carlos Campo, CEO del Museo de la Biblia, y varios especialistas han afirmado que es el hallazgo arqueológico más importante para entender la iglesia cristiana primitiva. Aunque fue descubierto en 2005 en la prisión de Megido, cerca de la antigua ciudad de Tel Megido al norte de Israel, no fue sino hasta hace poco que recibió atención mundial. ¿Qué es exactamente el mosaico de Megido? Nada menos que el piso de la iglesia cristiana más antigua jamás encontrada, datada alrededor del año 230 después de Cristo. Aunque algunos académicos debaten si debe llamarse formalmente iglesia, es indiscutible que se trata de un lugar de reunión cristiano primitivo. El piso está formado por teselas y piezas de mármol unidas con mortero, creando una superficie nivelada y cuidadosamente elaborada. La imagen más destacada del mosaico es la de dos peces, símbolo clásico del cristianismo primitivo. Este símbolo proviene del acrónimo griego Ichthys, cuyas letras significan Jesús, Cristo, de Dios, Hijo, Salvador. Además, el relato de la multiplicación de los panes y los peces reforzó este símbolo como un emblema cristiano temprano. El hecho de que no existan representaciones humanas ni imágenes de dioses romanos confirma que este espacio estaba dedicado exclusivamente a la adoración cristiana. El mosaico está compuesto principalmente por 5 elementos. Una mesa central. El panel sur, con 2 inscripciones en griego. El panel norte, con una inscripción en griego. El panel este, sin inscripciones. El panel oeste, también sin inscripciones. Al estudiar la mesa y las inscripciones, emergen 4 rasgos fundamentales del cristianismo primitivo que ofrecen valiosas enseñanzas para nuestros días. En primer lugar, la divinidad de Cristo, afirmada antes del Concilio de Nicea. La inscripción más llamativa es la de Akeptus, ubicada en el panel sur, que dice: Akeptus, amante de Dios, que ofreció la mesa a Dios Jesucristo como memorial. Esta mujer, con sus propios recursos, pagó por la mesa de adoración y la dedicó explícitamente a Dios Jesucristo. Esto es notable porque desmiente la idea de que la divinidad de Cristo fue un invento del siglo IV. El mosaico de Megido prueba que ya en el año 230, casi un siglo antes de Nicea, los cristianos confesaban abiertamente a Jesús como Dios. En segundo lugar, mujeres piadosas que asumieron roles importantes en una sociedad machista. La segunda inscripción del panel sur dice: Recuerden a Primilla y Siriaca y Dorotea, y además de Creste. Estas mujeres fueron benefactoras de la comunidad cristiana, ya sea por su fidelidad en el servicio, su generosidad económica o por haber sido mártires. En el Nuevo Testamento vemos repetidamente a mujeres apoyando el ministerio de Jesús y de los apóstoles. Pablo menciona a colaboradoras fieles en Filipenses capítulo 4 versículos 2 y 3. Así, este mosaico confirma que las mujeres desempeñaban roles fundamentales en la vida de la iglesia primitiva, algo que rara vez ocurría en otros ambientes de la sociedad de aquel tiempo. En tercer lugar, un centurión piadoso cuya lealtad estaba primero con Cristo antes que con Roma. La tercera inscripción en el panel norte dice: Gayano, también llamado Porfirio, centurión, nuestro hermano, hizo realizar este suelo de su propia cuenta como un acto de liberalidad. Brucio llevó a cabo el trabajo. No solo Akeptus dio para la obra, sino que un centurión romano convertido al cristianismo financió la construcción del mosaico. Esto recuerda al centurión del Evangelio que había financiado la sinagoga. El mosaico probablemente fue elaborado durante el reinado de Alejandro Severo,
un emperador menos hostil hacia los cristianos. Sin embargo, la persecución no se detuvo completamente hasta el tiempo de Constantino, en el siglo IV. De hecho, durante el reinado de Diocleciano se prohibió a los oficiales romanos ser cristianos, precisamente porque eran muchos. El caso de Gayano es una prueba contundente de que la fe cristiana ya había llegado a miembros del ejército romano, cuya conversión representaba un desafío al poder imperial. En cuarto lugar, la mesa como centro de la adoración comunitaria en tiempos de persecución. El mosaico revela dos rasgos clave sobre la adoración primitiva. Primero, en el centro hay una base de piedra que sostenía la mesa mencionada en la inscripción de Akeptus. La palabra griega usada es trapeza, que significa simplemente mesa. No es un altar pagano ni judío. Esto indica que la adoración cristiana estaba centrada en la comunión, no en altares ni estructuras elaboradas. Es probable que, mientras partían el pan, como se describe en Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, los creyentes dieran testimonios, oraran y compartieran enseñanzas basadas en las palabras de los apóstoles. Esta disposición recuerda que la adoración congregacional no depende solo de un púlpito o un predicador, sino de la comunión del cuerpo de Cristo. El segundo rasgo es que estos cristianos adoraban en un espacio pequeño, sencillo y secreto, similar a las casas-iglesias que hoy existen en países donde la iglesia es perseguida. Antes del siglo IV, el cristianismo no fue legal en el Imperio Romano, por lo que era imposible construir templos oficiales. Aún así, los seguidores de Jesús nunca dejaron de reunirse, aún bajo riesgo de muerte. El mosaico de Meguido, por tanto, es una ventana privilegiada a la vida de una iglesia que existía antes de Constantino, antes de los grandes templos y antes de la institucionalización. Es la evidencia de que en el año 230 había cristianos que adoraban a Jesús como Dios, que recordaban su sacrificio con una mesa dedicada en memoria de Él, que incluían mujeres y hombres de diversas clases sociales y que permanecían fieles en medio de la hostilidad romana. Número 5. Grafito de Alexámenos. El grafito de Alexámenos, conocido también como Alexámenos adora a su Dios, es una de las referencias arqueológicas más antiguas y directas al culto a Jesús fuera del Nuevo Testamento. Descubierto en 1857 en el Paedagogium, una escuela para pajes imperiales ubicada en el Monte Palatino de Roma. Este grafito data del siglo II o comienzos del siglo III y es considerado el primer intento de burla pública contra Cristo y sus seguidores. Sin embargo, irónicamente, su existencia se ha convertido en una prueba histórica poderosa de que Jesús era adorado como Dios por los cristianos en los primeros siglos, y de que esta devoción ya era suficientemente conocida como para ser ridiculizada en la capital del Imperio Romano. El dibujo, hecho con trazos simples sobre yeso, muestra la figura de un hombre crucificado con cabeza de burro, y frente a él, un joven levantando una mano en actitud de adoración. Debajo aparece la inscripción griega, Alexamenos Sevete Theon, que significa Alexámenos adora a su Dios. Aunque el grafito busca burlarse del cristianismo, su valor histórico es enorme, pues confirma que ya en esa época los cristianos adoraban a Jesús como a un Dios crucificado, algo único y sin paralelo en las religiones grecorromanas. Para los paganos romanos, la idea de un Dios crucificado era absurda y escandalosa. En su cultura, la crucifixión era el castigo más degradante reservado a esclavos, rebeldes y criminales, por lo que adorar a alguien que había muerto de esa manera era para ellos motivo de burla. Además, la cabeza de burro se explica porque algunos críticos del cristianismo difundieron el rumor falso de que los cristianos adoraban a un Dios con forma de asno, un ataque común contra los judíos también,
quienes eran acusados injustamente del mismo culto. Por eso, este grafito refleja la hostilidad que enfrentaban los creyentes y el desprecio cultural hacia la fe en aquel tiempo. Lo más significativo es que esta caricatura confirma varias verdades esenciales sobre la iglesia primitiva. Que Jesús era reconocido como Dios, que su crucifixión era un punto central de la fe, que los creyentes lo adoraban abiertamente, y que su devoción era suficientemente conocida como para ser objeto de sátira en Roma. Lejos de ser un simple dibujo, el grafito se convierte en un testimonio arqueológico de que la fe en Jesús era ya un fenómeno extendido y visible dentro del Imperio Romano a finales del siglo II. Lo más conmovedor es que, cerca del grafito, los arqueólogos encontraron otra inscripción escrita en latín que dice Alexamenos fidelis, es decir, Alexamenos es fiel. Muchos especialistas creen que pudo ser escrita por un cristiano que conocía al joven ridiculizado, defendiendo su fe frente a la burla pública. Esta segunda inscripción, aunque sencilla, revela el conflicto espiritual y cultural que vivían los primeros creyentes. Por un lado, eran ridiculizados por la sociedad romana. Por el otro, perseveraban en su fe, conscientes de que seguían a un Señor crucificado y resucitado. Este grafito, creado para humillar a un cristiano, ha terminado convirtiéndose en una evidencia histórica preciosa que confirma la existencia de Jesús, su crucifixión, su adoración como Dios y la presencia viva de una comunidad cristiana que lo adoraba con valentía en pleno Imperio Romano. Número 6. Inscripción funeraria cristiana de Siria del siglo III. La inscripción funeraria cristiana de Siria, donde aparece el nombre Jesús Cristo, es uno de los testimonios arqueológicos más antiguos y reveladores de cómo se vivía la fe cristiana en Oriente durante el siglo III. Estas inscripciones fueron descubiertas en antiguas necrópolis cristianas de regiones como Dura Europos, Palmira y áreas cercanas al Éufrates, lugares donde floreció una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Conservadas en piedra, estuco o placas funerarias, estas inscripciones constituyen una evidencia física e irrefutable de que los primeros creyentes escribían el nombre de Jesús Cristo como invocación directa de fe, esperanza y protección. La característica más notable de estas lápidas es que contienen expresiones como Jesús Cristo, ten misericordia, dormí en Cristo Jesús, descansa en la paz de Jesús Cristo. Estas frases, grabadas en siríaco, una forma del arameo, o en griego, demuestran que ya en el siglo III los cristianos sirios tenían una teología clara sobre Jesús. Lo reconocían como Cristo, como su Señor, y como el centro de la salvación y de la esperanza de la resurrección. Esto es especialmente importante porque la Siria romana fue uno de los primeros lugares donde el cristianismo se expandió después de Judea. La ciudad de Antioquía, también en Siria, fue, según Hechos capítulo 11, versículo 26, el lugar donde por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos. Por eso no sorprende que las primeras lápidas cristianas encontradas fuera de Israel aparezcan precisamente en esta región. Entre los hallazgos más significativos se encuentran inscripciones funerarias descubiertas en Dura Europos, una ciudad parcialmente preservada bajo el desierto sirio. Allí se encontró una iglesia cristiana completa del año 235 después de Cristo, junto con tumbas que llevan inscripciones como Jesús Cristo, demostrando que los creyentes de esa época invocaban su nombre al morir, confiando en Él para la vida eterna. Estas inscripciones suelen estar acompañadas de símbolos cristianos tempranos como el pez, la paloma, la cruz y la figura del buen pastor, lo que refuerza la identidad cristiana del lugar. El valor histórico de estas inscripciones es inmenso. A diferencia de textos literarios, estas son pruebas físicas, talladas en piedra,
usadas por familias reales para honrar a sus muertos y expresar su fe más profunda. No se trata de documentos teológicos, sino de testimonios domésticos, íntimos, que revelan cómo vivían y morían los primeros cristianos. La presencia explícita del nombre Jesús Cristo en estos epitafios confirma que la devoción a Cristo como figura divina, salvadora y central de la fe no surgió tardíamente, sino que estaba firmemente establecida ya en el siglo III, muy antes de los concilios y definiciones doctrinales. Estas lápidas también muestran que los cristianos sirios poseían una espiritualidad profundamente bíblica. Muchas inscripciones hacen referencia indirecta a expresiones del Nuevo Testamento, como la esperanza en la resurrección, el descanso en Cristo, la protección del Señor y la comunión de los santos. En un contexto de persecución y marginación social, escribir el nombre de Jesús en una tumba era un acto de identidad espiritual, un testimonio público de que el difunto pertenecía a Cristo y esperaba su venida. Número 7. Inscripción cristiana de catacumbas. La inscripción cristiana de las catacumbas de Roma, donde aparece el nombre Jesús es el Cristo, es uno de los testimonios arqueológicos más antiguos y conmovedores de la fe cristiana primitiva. Las catacumbas, túneles subterráneos utilizados entre los siglos II y IV después de Cristo, eran lugares donde los cristianos enterraban a sus muertos y, en tiempos de persecución, también se reunían para orar y celebrar la comunión. Allí, en las paredes excavadas del subsuelo romano, se conservan inscripciones en latín y griego donde los primeros creyentes dejaron grabada su esperanza en Jesús, usando expresiones como Iesus Christus, Christos, en Cristo Jesús o directamente Jesús es el Cristo. Estas inscripciones, talladas o pintadas con pigmentos rojos y negros, no son obras artísticas destinadas al adorno público. Son mensajes íntimos escritos por familias y comunidades que enterraban a sus seres queridos, afirmando su fe en Jesús como su Salvador. Muchas de estas inscripciones proceden de catacumbas como las de San Calixto, Domitila, Priscila, San Sebastián y las del Coemeterium Maius. En estas galerías silenciosas pueden leerse expresiones como Iesus Christus, in pace Christi, en la paz de Cristo, Cristo, cristianos, Christus est vita, Cristo es la vida, y epitafios que declaran Depositus in Cristo, o incluso, de forma directa, Jesús es el Cristo. Estas inscripciones se encuentran acompañadas de símbolos cristianos primitivos. El pez, ichthys, símbolo que es un acróstico de Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. El ancla, símbolo de la esperanza en la resurrección. El pastor cargando una oveja, evocando a Jesús como el buen pastor. La paloma, símbolo del Espíritu Santo. Y la cruz, que en algunas catacumbas aparece de manera muy temprana como señal de victoria. Todo esto confirma que los primeros cristianos tenían una identidad visual y espiritual centrada en Jesús desde el inicio. Lo que vuelve estas inscripciones tan importantes es que son arqueología pura. Grabados hechos por manos reales, sobre piedra real, en el mismo tiempo en que el cristianismo era perseguido por emperadores como Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Decio y Diocleciano. No son relatos literarios ni teológicos, son huellas materiales de cristianos anónimos que vivieron su fe con valentía. La frase «Jesús es el Cristo» aparece en diversas formas en las catacumbas, lo que demuestra que la fe en Jesús como el Mesías prometido estaba firmemente arraigada en la Iglesia de los siglos II y III, mucho antes de los grandes concilios y doctrinas sistematizadas. Además, estas inscripciones confirman que el nombre de Jesús era central en la liturgia y en la esperanza de los primeros creyentes. Cuando un cristiano moría, su tumba no se marcaba con dioses paganos ni con símbolos del imperio, sino con el nombre Jesús Cristo, testificando que su vida, muerte y esperanza estaban unidas a Él.
En un mundo donde muchos veían la fe cristiana como superstición peligrosa, los creyentes grababan en piedra su confianza en Jesús, incluso sabiendo que su fe podía costarles la vida. Y esto es una gran inspiración para nosotros. Si aquellos cristianos, a pesar de la persecución, nunca negaron su fe y vivieron hasta el final confiando en el Señor, ¿cuánto más nosotros, que tenemos la bendición de poder servir a Dios sin persecución, debemos proclamar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que muy pronto volverá? Amados hermanos, qué gran bendición nos ha sido dada. De todo corazón deseo que estos 7 descubrimientos arqueológicos sobre Jesús hayan fortalecido tu fe y que puedas permanecer firme siguiendo al Rey de Gloria. Así llegamos al final de este video. Pero antes de concluir, amados hermanos, me gustaría que escriban en los comentarios su opinión sobre este contenido. ¿Qué les parecen los videos que venimos haciendo? ¿Hay algo en lo que podamos mejorar? Dejen sus opiniones, porque su voz es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.